Fijándonos acá en el mapita, acá, fíjense que uno de los parámetros que acá es la MUF 3000, ¿no? En F2. MUF es la frecuencia máxima utilizable, en 3000 quiere decir a 3000 kilómetros por la capa F2. Estamos hablando de 19,3 MHz, quiere decir que las bandas que estarían abiertas son las que están por debajo de 19,3. O sea, en este momento estaría 14, 21 no. No debería haber comunicación en 21. ¿Y qué hay ahí en el medio? Nada más, ¿no? O sea, tendríamos a larga distancia abierta la banda de 20 metros. 14, 15, 17, 18. 18 MHz, la banda 17 sí estaría abierta. Y bueno, por debajo de la banda de 30 MHz, que es la banda que siempre está abierta, por un motivo u otro. Y dependiendo de la frecuencia mínima utilizable, la banda de 40 metros. Este es otro índice interesante. Índice interesante me refiero para los cálculos de propagación. No indica nada. Este es un índice que permite establecer la absorción de los circuitos de propagación hacia utilizando la capa F2. Consulta. Sí. Entre la máxima, ¿no?, y la mínima, ¿se puede decir que por el medio sea lo mejor o no tiene nada que ver? No, en el medio no. En realidad, la frecuencia óptima de trabajo es un 80% por debajo de la frecuencia máxima utilizable. En el caso de acá, redondamos a 20, la óptima de trabajo utilizando para el criterio radioaficionado, 80%. 80 sería 16 MHz. Esa sería la frecuencia óptima de trabajo. Ese es el. En realidad la UIT lo define un poco más, lo define en 90%, si un 20 debería ser 17. El tema es que a veces la frecuencia óptima de trabajo puede estar por debajo de la frecuencia mínima. Entonces el circuito de propagación no es posible. ¿Por qué se elige o el 20 o el 10% como frecuencia óptima de trabajo? Porque eso permite la estabilidad del circuito. Si yo quiero hacer mantener un circuito fiable, no voy a poner sobre la MUF, porque la MUF está básicamente cambiando a cada instante, ¿no? Entonces me coloco un poco por debajo y ahí aseguro que durante esté la comunicación en vigencia, es posible que no haya ningún tipo de inconveniente. Pero claro, mientras tanto, anda pensando que la frecuencia mínima utilizable puede estar subiendo y en algún momento esos valores están por debajo. Cuando eso ocurre, la comunicación no es posible. Y depende también de la banda, ¿no? Depende de la banda. Lo que dice acá, que a esta hora, 22:40, o sea, UTC, o sea, hace 22:40 ahora son 0, hace una hora y 20, el último dato que había en la web de Bahía Blanca. Cosa que ustedes saben que no está, ahora les cuento. Bueno, es lo que indica de que a 3000 kilómetros la frecuencia máxima utilizable es 19,3. Quiere decir que hago 19,4, la aprobación no es posible. Y la crítica en Bahía Blanca era 6,2 MHz. ¿Qué quiere decir la frecuencia crítica? Si yo mando crítica en la banda F2, si yo mando unas en forma vertical hacia el cenit, ¿no? Bueno, en el momento en el cual la onda deja de ser reflejada es en los 6,2 MHz. Eso es lo que indica
la frecuencia crítica. ¿Por qué la frecuencia máxima utilizable es superior a la frecuencia crítica? Bueno, la razón es muy simple, porque al enviarse el haz más bajo que la dirección cenital, atraviesa más la ionosfera, por lo tanto es sometida más a la difracción, y básicamente a la difracción, ¿no?, de ondas de radio. El circuito, lo vamos a ver, en el manual hay un diagrama que se muestra eso, ¿no? Cuanto más pasa una onda, transita por la ionosfera, más es torcida hacia la Tierra, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, sí adquiere frecuencias mayores y el salto mayor, por supuesto, también. Bueno, un criterio interesante que está preguntado por allí es que después de que se les explicamos, y todo el mundo nos explica de que la ionosfera tiene la capa D, la capa E, la capa F y F1 y F2, eso es en realidad es una utopía, no existe eso. La ionosfera en realidad es una capa bastante homogénea, en el sentido de que tiene un gradiente de ionización que va subiendo a medida que uno. Pero no existen las capas como tal no existen. Eso es una simplificación, una de las tantas simplificaciones que se hacen para entender un fenómeno. Porque en realidad, es decir, lo que ocurre son que desde que aparece la ionosfera, a las alturas de la capa D hasta arriba, son distintas densidades de ionización, pero no hay capas definidas, ¿no? Es otra simplificación. ¿Por qué se mantiene eso? Y es una de las respuestas, ahora que viene Daniel, las tiene que saber, porque Daniel es el que estudia. ¿Por qué se mantiene eso? Y se mantiene primero por un tema histórico, ¿no? Porque se concibió la ionosfera de esa manera, entonces se mantiene de esa manera. Y también por un tema de simplificación de estudio. Tema de hoy. Teoría de los sistemas de radiocomunicación, el taller, aspecto operativo de los modos simples de propagación ionosférica y programas en línea de cálculo de propagación en HF, en particular dos, el PROPI y el BOACAP. El taller que vamos a ver, el PPT, tiene que ver con lo primero, ¿no? Es decir, solamente algunos temas sobre aspectos operativos en modo simple de propagación ionosférica. ¿Alguien estuvo mirando el PROPI o el BOACAP? Si alguien lo estuve viendo, yo estuve viéndolo 2 veces, lo vi. Lo vi hace como 3 o 4 días y antes también. Bueno, ¿alguien puede contar cuál es su experiencia con el PROPI o el BOACAP? Y muestra justamente eso, el tipo de propagación óptima que hay y toda esa y todo el área que abarca. Y si uno busca una frecuencia, le dice si es cómo está de óptima o no, también. Eso es lo que yo vi. Si yo les pido que me definan qué es el PROPI y el BOACAP, ¿qué me podrían decir? Relaciónenlo con lo que hay allí, ¿no? ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué es un modelo y en especial uno de propagación ionosférica? ¿Qué son el PROPI y el BOACAP? Y es una forma de predecir la propagación. Exacto. De pronosticar, puede ser. Es un modelo. Son modelos de propagación, de cálculo de propagación. A eso me refería. Bueno, ¿qué es un modelo? Seguro. Entonces, si es un modelo, yo no estuve viendo, pero si es un modelo, más o menos se copia lo que se va dando cada tanto tiempo. A ver, vamos a definir un modelo. ¿Alguien puede definir un modelo?
Es una simplificación extrema de la realidad. Exactamente. Con la idea de tomar determinado universo pequeño y llevarlo, es una inducción, en definitiva, a una realidad más grande. Es decir, controlar un grupo de datos pequeños para tener unos datos de salida, un dato de entrada para que nos den unos datos de salida que nos interese. Es un modelo. Más concreto, o sea, ¿lo amplifica un poquito a los datos? No, en realidad lo simplifica. Toma de toda la realidad, que es hablando de modelo, de toda la realidad, toma determinados datos que resultan interesantes y que como tal también detrás hay una hipótesis que dice que estos son los datos interesantes, y a partir de ahí saca datos de una realidad simplificada, ¿no? Esa es la idea. Es una simplificación. Básicamente es una simplificación. Lo que venimos diciendo de un principio respecto a propagación. Cuando hablamos de propagación siempre hablamos de que esto era una cosa muy compleja, con montones de variables, difíciles de entender en su totalidad, y entonces lo que utilizábamos siempre eran criterios de simplificación. Bueno, en definitiva lo que hemos utilizado ahora han sido modelos, y eso es lo que es un modelo de propagación ionosférica, ¿no? Es simplificar los grandes fenómenos que llevan la propagación, una onda a un punto de la otra, transitando por la capa que se llama ionosfera de un punto al otro, ¿no? Bueno, y un modelo simple de propagación ionosférica es la forma más elemental de entender la propagación. Incluso mucho más simple de lo que nosotros utilizamos los criterios cuando hablamos de propagación, que lo hicimos, si bien simplificando, lo hicimos exhaustivamente, ¿no? Acá lo que dice la pregunta es que es un modelo simple de propagación. Bueno, es una simplificación extrema del fenómeno de propagación ionosférica. Vamos a verlo dentro de un rato. Pero los factores básicos que considera cada uno de estos modelos es de que la propagación se hace a través de saltos simples y en realidad a través de lo que es el fenómeno de refracción. Utilizamos la ionosfera no como que refracta. Usted recuerda que siempre que yo he hablado sobre propagación ionosférica, tuve el cuidado de decirle la refracción es el fenómeno menos importante en la propagación ionosférica, sino lo más importante es la refracción. Pero para un modelo simple, lo que se utiliza es el criterio solamente como si la onda fuera reflejada y la ionosfera actuara como un espejo de ondas de radio. Eso es lo que se llama el modelo simple de propagación. Bueno, la tercera dice, la ionosfera es la capa de la atmósfera, dice, en realidad faltan los signos de interrogación. Pregunto, ¿la ionosfera es una capa de la atmósfera estratificada? ¿Tiene distintos extractos, distintas subcapas la ionosfera? Por lo que dijiste, no, tiene un gradiente ahí, pero es homogéneo. Por lo que le hemos venido explicando, sí. Pero por lo que le explicamos lo vamos a explicar hoy, no. Porque en realidad esto es una extrema simplificación, entender de que es una simplificación, no tan extremo, de que la ionosfera está constituida por 3, casi 4 capas, D, E y F. En realidad no tiene correlato con la realidad. Vamos a ver sucintamente en realidad la atmósfera, la ionosfera es una capa de la atmósfera con distintas subcapas, sí, cierto, pero muchas, no solo 3 o 4, sino de distintas capas que tienen que ver con la densidad de ionización. Acá se justifica, bueno, lo que estoy haciendo es justificar la respuesta. ¿Y por qué se sostiene el concepto de esto de D, E, F1 y F2?
¿Por qué se les ocurre de que a pesar de que, desde el punto de vista físico, eso no es correcto, todavía sigamos hablando de esas 3 o 4 capas? ¿Y por qué? Porque en la práctica sucede eso, que si uno lo transmite de acuerdo a las particularidades que se han mencionado de la capa D, de la capa E y de la F, tienen que ver. Entonces, por más que sea todo una, la ionosfera sea una. Sí, es cierto. Primero, a ver, la idea es, primero es porque históricamente se concibió así. Alguien descubrió la capa E, lo que llamó la capa E, después descubrió que arriba había dos más, se les puso F y después la de abajo D, ¿no? Eso históricamente, lo vamos a ver un rato, es de los principios de la radio misma, ya a principios del siglo XX, esas fueron las investigaciones que se hicieron. Después se descubrió de que eso no era tan así, es lo que decíamos. Y también, por lo mismo que estamos hablando en este taller, ¿no estamos hablando de qué? Estamos hablando de modelo, es un modelo. Como decía Gerardo, es una simplificación, una gran simplificación de la realidad. Entonces es más fácil entender al comportamiento de la ionosfera comprendiéndola como 3 capas o 4 capas, que lo que realmente es. Por lo tanto, es decir, no está mal hablar de E, D, E y F, pero en realidad no existe eso. No hay una capa D, no hay una capa E, una capa F, sino existe lo que se llama la ionosfera. Ustedes recuerdan que la ionosfera es la parte de la atmósfera que está sujeta siempre constantemente a ionización, ¿no? Está en estado de ionización. Solamente es eso. Eso es la ionosfera. Y es una sola capa. Bueno, dice, ¿qué es una ionosonda? ¿Qué es una ionosonda? Lo dijiste al principio, es un radar que manda una señal y la copia después de acuerdo a la incidencia que tiene la señal y va de acuerdo a los cálculos que hace, lo va mostrando en el ionograma. Sí, es cierto. En realidad es un sistema radar. Un sistema radar bastante particular porque lo que primero que hace es enviar ondas de radio solamente en una dirección, la vertical, ¿no? Es decir, en un azimut de 90 grados, hacia el cenit, en una altitud de 90 grados. Y otra particularidad que tiene, aparte de esa, de que envía las transmisiones en forma vertical, sino que también lo hace recorriendo un rango de frecuencias. ¿Ah? Eso es lo que se diferencia de un sistema de radar de localización, ¿no? O sea, no solamente envía la onda en forma vertical, sino que recorre parte del espectro y recoge, como tal, el sistema lo que recoge son los ecos que recibe y los plotea, los coloca en una gráfica que se llama ionograma. El ionograma no es más que una gráfica vamos a decir, de rebotes. En realidad son de cálculos de frecuencias críticas en relación con la altitud, ¿ah? En el cual se produce. ¿Cómo? Consulto, ¿eso lo hacen en varias partes, o sea, en distintas partes del mundo o prácticamente en algún lugar en específico nada más y con eso ya lo tienen como matriz? Debería hacerse en cada punto del planeta, ¿no? Lo que pasa es que es un sistema que no está bien desarrollado. En Europa, en los países europeos, hay 2 o 3 o 4 ionosondas ubicadas acá y que reportan datos, que los datos están en la web. En Estados Unidos lo mismo. Aquí en nuestra zona, yo lo que he descubierto hasta el momento nada más son 2 ionosondas, que una está en Tucumán, Argentina, y la otra cercana a nosotros, ¿no? Y la otra está en Bahía Blanca. ¿Ah?
En realidad, Pero para que ya los datos sean posible utilizar en un modelo, tienen que ser próximos, lo más próximos a la y ubicación bueno, de uno, ¿no? pero si hay ahí por Bahía Blanca, por ahí ya es, para no tener nada ya es algo, ¿no? Sí, eventualmente sí. Ahora, si tú comparas los datos de Tucumán y Bahía Blanca, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que es entendible también que si tuviéramos una ionosonda en Montevideo no tendría nada que ver con ninguno de esos lugares, ¿no? Pero claro, cuando nosotros utilizamos hacemos estos ejercicios de modelaje, modelo, vamos a utilizar la ionosonda que tengamos más cerca, y en ese caso sería la de Bahía Blanca. El tema, como dijimos, es aspectos operativos de modo simple de propagación ionosférica, y eso lo dejamos como tarea, lo que sigue, es decir, que cada uno que esté interesado y le interese el tema de propagación, ingrese ahí a los enlaces que yo les pasé y que están en la presentación también, para probar lo que es el PROPI y el BOACAP. Tiene la ventaja de que estos son aplicaciones web, ¿no? No tienen que instalar absolutamente nada en el computador, como sí hay otras. Bueno, modelo de propagación ionosférica. Un modelo científico es una representación abstracta y simplificada de fenómenos o procesos a fin de analizarlos, simularlos y o predecirlos. Ese es el concepto de modelo en forma genérica. Para confeccionar un modelo es necesario que plantear una serie de hipótesis, ¿ah? Es básico, algo que uno supone como verdadero para llegar a determinado fin. Sí. De manera que lo que se quiere estudiar esté suficientemente plasmado en la simplificación, aunque también se busca que sea lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y permitir determinar un resultado final a partir de datos de entrada. Datos de entrada bastante simples. En el caso de un modelo orientado a la propagación ionosférica, hay que tener en cuenta que este segmento de la atmósfera afecta las ondas de radio que se propagan dentro y a través de ella. Esa es la hipótesis. La magnitud de tales efectos depende básicamente de la estructura de la ionosfera y la frecuencia de la onda de radio, pero asimismo de otros muchos factores extremadamente complejos. Y ahí está el tema eso, básico. Esto es, la propagación ionosférica es un conjunto de factores extremadamente complejos. Para utilizar conseguir un criterio de predicción, vamos a tener que utilizar un modelo. La investigación ionosférica, vamos a ver desde el punto de vista histórico, porque esto empieza ya con la radio misma. Fines del siglo XIX, Henry Rudolf Hertz comprobó experimentalmente que existían unas radiaciones electromagnéticas que ya había predicho las ecuaciones de Maxwell, cuya naturaleza era similar a la de la luz. Con la llegada del siglo pasado, las primeras experiencias, o sea, el siglo XX, las primeras experiencias de comunicación radiotelegráfica transatlántica resultaron inexplicables, considerando que las ondas deberían propagarse en trayectorias rectilíneos y que la esfericidad de la Tierra impediría la visibilidad directa. Ese es el concepto, ¿no? Es decir, una vez que Heinrich Hertz descubre, experimentalmente comprueba la existencia de las ondas electromagnéticas, en particular las radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, que son las del espectro radioeléctrico, y como eran de la naturaleza similar a la luz, se establecía de que no tenía ningún criterio cierto, podía ser de que una onda fuera propagada más allá del horizonte, ¿ah? Como son las ondas de luz. Entonces, algo no cerraba en el concepto este, ¿no? ¿Se entendió esto, no? Bueno, en 1902, a ver, acá hablaba de las primeras experiencias de comunicación radiotelegráfica. Es cierto, algunas allá ya se hicieron, o algunas podrán ser explicables o algún invento de alguna persona, pero otras a medida que la radio empezaba a ser utilizada, equivocadamente, porque se utilizaban frecuencias muy, muy bajas y se entendía que la onda corta no servía casi de nada,
se veía justamente esto, que las ondas tenían la capacidad de ser propagadas más allá del horizonte visual. En 1902, estos dos investigadores en forma separada, ¿no? Kennedy y Heaviside, postularon la existencia de una capa ionizada en la parte alta de la atmósfera responsable de la reflexión de las ondas, explicando el mecanismo de propagación a grandes distancias. El primer experimento para realizar mediciones exactas de la ionosfera lo llevaron a cabo Appleton y Barnett, eran investigadores en conjunto hicieron este tipo de investigaciones, ya en 1925. ¿Cómo lo hicieron? Emitiendo una señal de onda continua, una onda continua, el concepto onda continua, ¿no? Y de fase variable, cambiando la fase con el tiempo. A partir de la formación de interferencia constructiva y destructiva, fue posible determinar la altura de la capa ionizada, a la que llamaron capa eléctrica, y ahí por eso que le pusieron capa E. O sea que fíjense que en realidad este era un modelo de ionosonda, ¿no? Lo que utilizaba era cambiar la fase de determinada onda y como tal, es decir, calculaban a través de la interferencia constructiva y destructiva que se recibía la altura. Era en realidad un sistema de radar y de ionosonda. Bueno, estudios posteriores revelaron la existencia de capas inferiores y superiores a la E, al que para mantener el orden alfabético se les denominó D y F. Investigaciones más profundas después demostraron que la ionosfera, lo que decíamos al principio, no es un medio estratificado, sino que presenta variaciones continuas con la densidad de electrones ionizados en función de la altura. En realidad es una única capa que mantiene un gradiente de densidad electrónica que va en aumento, pero en realidad lo hace en forma continua, no a través de saltos. Por razones históricas y también de simplificación, se siguieron manteniendo las nomenclaturas de D, E y F, designando a cada una de las regiones de la ionosfera de altitud creciente. Bueno, vamos a hablar sobre el tránsito de las ondas en la región de la ionosfera, conceptos que ya vimos más de una vez, ¿no? Este es en realidad el comportamiento que tiene una onda cuando ingresa a la atmósfera. Refracción y reflexión. Pues yo hablaba siempre que el fenómeno básico más importante que había en la propagación ionosférica no era la reflexión, sino la refracción. Aquí se explica, ¿no? Bueno, la densidad de iones N, se emplea con la letra N, no es homogénea dentro de la ionosfera, como lo dijimos al principio. Podemos utilizar un modelo, hablamos siempre de modelo, de estratos con distintas densidades de ionización para estudiar los fenómenos de refracción y reflexión, como se muestra en la figura. Y acá tenemos que va desde la primera grado de ionización, N, hasta uno más alto. Y fíjense que cuando la onda ingresa en la ionosfera, empieza a ser refractada. Cada vez se curva a medida que, recuerdan que refracción es el fenómeno que ocurre cuando una onda ingresa a un medio de distinta densidad, en el caso de una onda de radio, de densidad iónica, y por lo tanto se curva, ¿no? Cambia en su dirección. Bueno, esto en realidad en este modelo, que es un modelo complejo, uno lo que observa es que a medida que la onda ingresa, cada vez se curva por los distintos grados de ionización. Si esto fuera una capa homogénea, ocurriría un solo salto, ¿no? Una sola refracción, pero en realidad, como sabemos que eso no es cierto, a medida que va recorriendo distintos grados de ionización, se curva. Hasta llegar a un momento en el cual el ángulo y la capacidad, la capacidad que tiene de refractiva se convierte en reflexión, y entonces sí, es de vuelta a la Tierra con un ángulo superior. Fíjense que si esto fuera una reflexión, si acá refractara así directamente, ¿no? Si hubiera una reflexión, el área de cobertura sería mucho menor, ¿no? El fenómeno de refracción es lo que permite que la reflexión al final permita un mayor salto de la onda.
Bueno, en la figura que vimos se muestra distintos estratos de óseo según se va ascendiendo en la altitud. Cada uno de los estratos se caracteriza por un valor de densidad de ionización N sub I, de tal forma que cada uno de ellos es superior, o sea, N1 es menor que N2 y así sucesivamente. O sea, a mayor altitud, mayor densidad de ionización y mayor cantidad de electrones libres por unidad de volumen. Cuando una onda de radio va atravesando esos extractos, sufre refracción, es decir, su trayectoria se divide de acuerdo a la ley de Snell-Descartes, que está explicada en el manual. No vamos a entrar acá en la ley de Snell-Descartes. Pero básicamente es el concepto que yo les dije, ¿no? Cuando un medio cambia una onda entra en un medio de densidad distinta, cambia su dirección. Bueno, de esta forma y partiendo de las hipótesis iniciales, podemos concluir que conforme aumenta la altitud, el índice de refracción decrece, lo que provoca que la onda vaya sufriendo refracciones cada vez más pronunciadas. Y llegará un momento en que la trayectoria sea paralela a la superficie hasta que, si el gradiente de densidad de ionización de los estratos está por encima de determinado valor, se produzca la reflexión total, es decir, la onda de radio vuelva de nuevo hacia la Tierra. Si no existe la refracción total, la onda va a escapar hacia el espacio exterior. O sea, claro, el fenómeno de refracción no tiene la capacidad de devolver una onda a Tierra, sino el de reflexión. Pero eso se produce al final del trayecto en el cual la onda fue siendo refractada. Por eso el principio básico de la propagación es la refracción y no refracción y no la reflexión, ¿sí? Creo que Carlos tenía una pregunta ahí, a veces, digo, a mí me interesan las consultas porque a veces uno coincide. Y creo que Carlos tenía una consulta. Bajito, que hable fuerte. Sí, la pregunta era, la respuesta vino con esto después al final. Está, porque hoy hiciste, yo te di bajito. ¿Por qué se producían las distintas inclinaciones? Ahora estoy entendiendo, sí. Claro, último, si vemos acá, explico un poco más de nuevo. Fíjate, en N1, N2 son lugares donde la densidad de ionización, aparte no son líneas, estamos hablando de extracto, ¿no? Es homogénea, pero va cambiando, se va haciendo cada vez mayor. Entonces la onda cuando ingresa, acordate el lápiz en el agua, ¿no? El lápiz en el agua que lo vas torcido. O cuando uno está pescando y ve los peces que están acá, pero no están acá, están más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque la onda de luz ingresa en un medio de distinta densidad y entonces se refracta, cambia de dirección. Esto es lo mismo. Acá la refracción se produce porque la ionización es distinta. Estamos hablando de ondas de radio, no estamos ondas lumínicas. Pero cada momento en el cual se produce un cambio de la densidad iónica, la onda se tuerce. Se va torciendo. Se va torciendo otro poquito. Hasta casi queda paralela. Y si en el determinado momento llega a un gradiente que le permite la reflexión, la devuelve con un ángulo más bajo que el que fue enviado. Fíjate, acá está el ángulo, ¿no? Fue enviado, fíjate, con este ángulo y la devuelve. ¿Eso qué significa? Que el área de cobertura es superior. Ese es el concepto. Ahora de lo que estoy viendo, deduzco si esa gráfica fuera un poquito más grande, si ella al devolver comienza a quebrarse en el otro sentido cada que pasa las mismas capas. Sí, si la gráfica fuera más extendida. Cuando vuelve también cambia la dirección, ¿no? Es decir, cuando esta onda. O sea que se va encorvando otro. Se va encorvando de nuevo por la refracción, pero lo va haciendo en forma contraria, porque encuentra un medio de menor. De menor. Entonces la tuerce hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Exacto. A eso es lo que yo deducía, claro. Que se vuelve a encorvar otro poquito hacia abajo. Claro, ahí lo que tendríamos que estudiar son las leyes de Snell-Descartes, ¿no? Que justamente explica eso. Está ahí en el manual. Es complejo. Es complejo, pero hermoso. Es complejo, sí. Carlos está diciendo ahí que es complejo, sí. Lo escuché.
Pero esta es una simplificación. ¿Te acuerdas, Carlos, que vos te dijiste en determinado momento, me preguntaste cómo era? No me acuerdo cuál fue la pregunta, y yo te dije, estamos hablando de todas simplificaciones. Estamos hablando siempre de modelos, de modelaje. Porque para entender esto, si no entramos en simplificaciones, no vamos a entender nada. Ese es el tema. Claro. Pero Sí, dentro sí. de la complejidad, Bien. a través de modelos y las simplificaciones que hemos hecho, entendemos el fenómeno de propagación bastante bien. Al menos ustedes que están haciendo el curso y que lo han hecho, entienden de qué se trata esto. Quizás otro que no le interesa o no tiene ni idea que esto ocurre. Bueno, esto ya lo vimos. Frecuencia crítica. Esto siempre estamos hablando de de HF, ¿no? Eso se Sí. comprende. Estamos hablando HF. en particular, estamos hablando de modelos de propagación de HF. En particular. Exacto. Le puedo hablar un poco ahí de VHF y demás, ¿no? Los modelos también se aplican, estos modelos de simplificación se aplican también a VHF y UHF, pero por un concepto que vamos a ver ahora, es mucho menor. Frecuencia Varían crítica. un poquitito, ¿no? Sí. Lo vimos varias veces. ¿Qué es la frecuencia crítica? La definimos también como frecuencia de corte. En realidad siempre la vamos a ver como frecuencia crítica. Se pone F sub O, es la abreviatura. Y en particular de una capa, de cada una de las capas, como aquella a partir de cuyo valor las ondas emitidas en forma perpendicular a la superficie, desde la superficie terrestre, de forma perpendicular desde la superficie terrestre, mal escrito, ya no se reflejan en dicha capa. O sea, es una frecuencia justamente de corte. Uno envía una onda, la determinada capa, que puede ser la E, la F1 o la F2, la va devolviendo en forma hacia el lugar de origen, y en determinado momento lo deja hacer. Bueno, esa frecuencia de corte se llama la frecuencia crítica. Pero siempre hablando de que esta medición se hace en forma perpendicular. En forma perpendicular. Bueno, las ondas de frecuencia, o sea, no tiene ningún valor, desde el punto de vista de propagación, no tiene ningún valor solamente para calcular otras cosas, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene de que una onda la devuelva en forma perpendicular la ionosfera, ¿no? Es decir, va a mandar la misma información que nosotros enviamos, ¿no? Bueno, las ondas de frecuencia igual o superior a la crítica atraviesan la ionosfera y progresan hacia el espacio exterior. Las frecuencias inferiores se reflejan y vuelven hacia la superficie terrestre. Y las frecuencias críticas de las capas E, F1 y F2, que son las únicas que, bueno, también está la esporádica, se les denomina como F sub 0E, F sub 0 F1 y F sub 0 F2. También existe otra que es la esporádica E, que se pone ES y es F sub 0 ES. Bueno, en la capa F2, por ser la más alta y por tanto la más expuesta a las radiaciones del Sol, la frecuencia crítica de esta capa es muy variable y se estudia a través de ionosondas para realizar las predicciones de su valor que se refleja en mapas mundiales. Y eso es lo que hablamos al principio, lo que se llama una ionosonda y un ionograma. Bueno, ionosonda es un sistema de radar para determinar la altura vertical a la cual la ionosfera refleja las señales de eco a la Tierra a varias frecuencias. Se barre periódicamente un haz vertical de impulsos de una zona de frecuencias comprendida en general entre 0,5 y 20 MHz y se registra fotográficamente las variaciones de tiempo de retorno del eco con la frecuencia. Eso es lo que hace la ecosonda, la ionosonda. Bueno, ¿en qué consta una ionosonda? Bueno, tiene un transmisor de HF que sintoniza automáticamente al rango de 0,5 a 23 MHz en general, o también puede ir de 1 a 40 MHz, pero normalmente se hace, y lo vamos a ver en las ionosondas que se utilizan por aquí, normalmente entre 1,6 y 12 MHz. Un receptor de seguimiento, también de alta frecuencia, que rastrea automáticamente la frecuencia del transmisor. Una antena, ¿con qué? Con un patrón de radiación vertical, bien alto y eficiente para todo el rango de frecuencias utilizadas, o sea, que tenga la capacidad de tener buena transmisión y buena recepción en todo el rango de frecuencia. Y bueno, los circuitos de control digital y de análisis de datos.
que son básicos. Y esto es lo que tenemos acá. Ahí abajo tenemos un ionograma. ¿Por qué? El transmisor barre todo o parte del rango de frecuencias de alta frecuencia, transmitiendo pulsos cortos. Estos pulsos se reflejan en varias capas de la ionosfera, a alturas que van de entre 100 a 400 kilómetros. 100 estaríamos hablando de la capa E, y de 400 hasta la F1. Y sus ecos son recibidos por receptores y analizados por el sistema de control. El resultado se muestra en lo que se llama acá, es una forma de un ionograma, que es un gráfico de la altura en contra de la frecuencia portadora. Altura contra frecuencia. Fíjense lo que hay acá, ¿no? Si tenemos, esta es Bahía Blanca, el día 6. El día 6 a las 18 horas. Tenemos acá, estos son los ecos que devolvió la ionosonda y se registraron en materia de gráfica. Tenemos dos ecos. Ya tenemos hasta ahora de 18, un eco superior a una altura de 600 a 700 kilómetros y otra inferior. Ustedes saben que a fines prácticos entendemos que, como simplificación, como modelo, que los ecos que se dan en 100, a una altura de 100 kilómetros es en la capa E, y los que están a 300 son los resultados de la capa F, en particular F1. O sea, esta sería la capa F1 y está la F2 que se está empezando a poblar. Fíjense que hasta ahora está muy tenue, ¿ah? Porque todavía no ha empezado a poblarse. La forma. Acá tenemos el mismo gráfico en la ionosonda de Tucumán, ¿ah? 1750, casi a la misma hora, pero recuerden que Tucumán está más al oeste, por lo tanto la hora es más temprano, ¿no? Más temprano. Y por lo tanto, en este caso también tenemos un solo eco, que como respondería a la capa F, no está casi diferenciada. Fíjense que hay una pequeña diferenciación y no tenemos nada por arriba. Quiere decir que todavía la capa F está, el concepto de capa F está unificado, no se ha diversificado todavía. 1050, qué bueno, estamos hablando debe ser hora sideral de ahí de Tucumán, debe ser como la hora tarde, más o menos. Bueno, modo simple de propagación. Bueno, vamos a hablar de lo que es la geometría de la propagación de las ondas de radio a través de sucesivos saltos y utilizando algunas de las capas de la ionosfera únicamente como reflector, modalidad típica de las bandas de HF y bajo determinadas condiciones también de las bandas de VHF o incluso de la UHF. A eso llamamos geometría de la propagación en un modelo simple, ¿no? Como si la capa la ionosfera fuera solamente un método reflector. Eso ya es una simplificación. ¿Ah? Es decir, que la capa, la ionosfera, funciona solo como un espejo. Bueno, para simplificar el análisis se considera la teoría de rayos rectos, ¿ah? Y la reflexión pura, carente de fenómeno refractivo ni dispersivo. Esa es una simplificación en función de crear un modelo simple. Y además, como primera aproximación, se tratarán solamente los modos de propagación simples en los que intervienen una única capa de ionosfera como reflector. No vamos a entrar en la proliferación de reflexiones en distintas capas, que en realidad es lo que ocurre, ¿no? Fíjense que en un determinado momento una onda ingresa en una capa E, después reflectará en otra E o una F y demás en un sistema complejo. Pero como simplificación vamos a decir que solamente se refleja en una y solo una de ellas. Bueno, modos simples. Para determinar si un enlace por reflexión ionosférica es factible, de este modo simple de propagación, vamos a considerar estos tres aspectos. Geometría del enlace, que determina en qué zonas del planeta se tendrá cobertura y en qué zonas de la ionosfera se producen las reflexiones. El balance de potencia, donde se analizan las características técnicas de los equipos y las antenas, las potencias de transmisión y las ganancias de antenas, sean tanto de recepción como de transmisión, y las pérdidas de línea de transmisión o la sensibilidad del receptor. Además, atenuaciones adicionales por la propagación y su reflexión en la ionosfera y en la superficie terrestre. Todo eso es lo que se llama balance de potencia. Frecuencia de trabajo, que para un determinado circuito ha de ser siempre inferior a la máxima frecuencia utilizable o MUF.
Y acá tenemos lo que sería la geometría de un enlace de radio ionosférico, ¿no? Este es el concepto meramente trigonométrico, ¿no? Donde hay distintos parámetros y aplicando un poco de trigonometría, como si esto fuera tan simple como si fuera resolver un triángulo, ¿no? Cosa que sabemos que no lo es. Donde hay un montón de parámetros, pero que la mayoría de ellos los conocemos. ¿Ah? Por ejemplo, el radio de la Tierra, que es este, y algún otro más, son datos que nosotros conocemos. La altitud de la capa de la ionosfera, siempre lo vamos a dentro de la simplificación, como dije, 100 kilómetros en el caso de la capa E y 300 en la capa F. Y otros datos que son... Entonces, dentro del grado de simplificación, resolvemos los distintos elementos de este triángulo y sacamos un montón de datos. Es un modelo. Ustedes se dan cuenta que esto la propagación no es resolver un triángulo en forma trigonométrica. Bueno, como datos conocidos tenemos la ubicación del transmisor sobre la superficie terrestre, el ángulo de despegue de la antena. Si es igual a 0, la antena está apuntando al horizonte, que es en la mayoría de los casos que utilizamos radioaficionados, ¿no? Siempre la antena nosotros apuntamos hacia el horizonte. La altitud de la capa de la ionosfera donde se produce la reflexión y el radio de la Tierra, que son unos 6.370 kilómetros. Con esos datos que tenemos acá, resolvemos el triángulo este que está acá. Bueno, análisis. Las reflexiones en la ionosfera se producen a altitud aproximada, como dije hace un rato, de 100 kilómetros en el caso de las capas E y E esporádica y unos 300 para el caso de la F. Estamos hablando ahí también de una simplificación. Los enlaces que utilizan una sola capa como reflector determinan los modos de propagación simple que se denominan como el número que indica el número de saltos junto con la letra de la capa en la que se produjo la reflexión. A ver, un ejemplo para entender esto. El modo de propagación que utiliza un solo salto en la capa F se denomina 1F. Y si hay dos saltos se le pone 2F. Y así sucesivamente, si fueran 5 saltos sería 5F, si fueran N saltos serían NF. Y lo mismo sucede con la E. Sería en el caso 1E, 2E y así sucesivamente hasta 2N, mejor dicho, NE. Es una manera de entenderlo, ¿no? Cuando vean en un modelo de propagación de cualquiera de estas cosas y ven 2F, quiere decir que el modelo establece de que se producen solamente dos saltos en la capa F. Daniel. Sí. Cuando hace la reflexión en la atmósfera, vuelve a la Tierra y se vuelve a reflejar. Sí. Pero en este modelo, pega, ¿no? En el océano, por ejemplo. ¿Eh? En este tipo de modelo. Sí. Sí, pero ¿es lo mismo que refleja en la Tierra que en el océano? No. Pero desde el punto de vista del modelo que muy simple que estamos utilizando, sí. Por supuesto que las propiedades de devolver una onda nuevamente hacia el espacio es superior en una superficie como el mar, como el agua, que es sobre una superficie terrestre, ¿no? Pero como estamos simplificando, no vamos a considerar ni el tipo de superficie que devuelve la onda hacia arriba, ni tampoco su dieléctrico, su capacidad de aislante, ni demás, absorción y demás. No, esas cosas no las vamos a... pero haciéndola simple, por ejemplo, si vos transmitís y seguís la línea de América, por ejemplo, no es lo mismo que lo haces a través del Pacífico. ¿Sí? Va más lejos por el Pacífico que si va por el continente. Yo no sé si va más lejos, pero es probable que la señal sea más intensa. Rebota menos veces. La señal sea más intensa, porque en el mar va a ser menos absorbida, la señal va a ser menos... El balance, repítelo, cuando nosotros utilizamos acá, hablamos de... ¿Qué íbamos a utilizar acá? Hablábamos de la geometría del enlace, que tiene que ver con esto, ya estamos hablando, pero hablábamos de balance de potencia. Ahí en el mar, naturalmente, el balance de potencia va a ser superior, porque hay menos capacidad de absorción, ¿no? De pérdidas por efecto de radiación. Fíjate que dice, además, atenuaciones adicionales por la propagación y su reflexión en la ionosfera y la superficie terrestre. Si la superficie terrestre tiene mayor capacidad de
reflectiva, devolver. va a ser, el balance de potencia va a ser superior. No, quizás no alcance mayores distancias, pero sí va a ser con mayor balance de potencia. ¿Se entendió, no? Ahí va. Por eso es que utilizamos estos 3 elementos, ¿no? La geometría, que tiene que ver con los datos que estábamos viendo hasta el momento, el balance de potencia, vamos a ver algunos datos, y la frecuencia de trabajo, que es básica. Es decir, transmitir por arriba de más frecuencia, no hay propagación posible. Volviendo acá entonces a la geometría. Bueno, acá hay una formulita, nadie le va a pedir que la entendamos, pero créanme, es la resolución de los datos ahí a partir de ecuaciones trigonométricas, ¿no? Bueno, establecer la longitud de trayecto radioeléctrico servirá para determinar las pérdidas de propagación y la distancia de cada salto. En un único salto, la onda de radio recorrerá 2 veces la distancia D, que es la distancia que pretendemos, ¿no? La distancia que recorre en la ionosfera, una vez desde el transmisor TX y el punto I y de la ionosfera, y otra vez entre dicho punto y la superficie terrestre. O sea, recorre 2 veces la distancia D, ¿no? Es decir, una de subida y otra bajada. Dice, y si determina la distancia D a partir del radio terrestre, el ángulo de despegue de la antena y la altitud de que se produce la reflexión de la ionosfera, y tienen la ecuación que la resuelve. Pero son 2 parámetros conocidos, ¿no? A través de simplificaciones o datos reales. Bueno, la distancia de salto será el doble de la longitud del arco de la superficie terrestre comprendido entre los puntos de TX y P, ¿no? Es decir, de transmisión, y el punto P, que es el punto que está acá. Es decir, la distancia de salto puede determinarse a partir del radio de la Tierra, el ángulo de despegue de la antena, la altitud de la capa de la ionosfera a la que se produce la reflexión, y la distancia desde la estación transmisora hasta el punto de reflexión de la ionosfera, y ahí lo tenemos en ecuación. Daniel. ¿Sí? Cuando dice el ángulo de la antena, nosotros apuntamos al horizonte. Sí. Pero cuando dice el ángulo de despegue de la antena, ¿a qué se refiere? ¿Qué Es lo ángulo mismo de la antena si la tenés al horizonte? Claro. El ángulo de despegue, se llama ángulo de despegue de la antena, el ángulo que la señal de radio sale con relación al horizonte. Si hablamos de que la transmisión es horizontal, nunca va a ocurrir eso, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Es decir, sería el ángulo de despegue sería 0 grados. ¿No? Como dije, como siempre digo, en el caso de nosotros, las antenas que utilizamos radioaficionados, siempre lo colocamos paralelo al horizonte, ¿no? Por lo tanto, sí, el ángulo de despegue de la antena es 0 grados. Pero vamos a ver ahora algo en particular sobre el despegue. Pero sí, nosotros transmitimos nosotros siempre transmitimos con antenas direccionales, por ejemplo, con un grado, sí, con un ángulo de despegue de 0 grados. Sí. ¿Ah? Se toma ese grado. No hay antena que transmita en 0 grados. ¿No? Ah. No hay antena. Es un modelo, también un modelo. Pero eso de qué puede depender. ¿De qué puede depender? ¿De la altura que está del nivel del mar? Depende un montón de cosas. De la arquitectura de la antena, del tipo de antena, de la separación con la Tierra, del dieléctrico de la Tierra, es decir, del grado de conductividad de la Tierra, y más un montón de cosas. Pero lo que nosotros tratamos como radioaficionados es que el ángulo sea lo más bajo posible. Y depende también del tipo de antena, ¿no? Es decir, los dipolos se suponen que transmiten en grados bajos, pero vimos cuando vimos propagación por NBIS, vimos que si se coloca, uno va subiendo el grado, la altitud del dipolo, llega un momento en el cual radia directamente hacia arriba, en dirección casi vertical. Cuando lo manejamos ahí, un dipolo a baja altura, sí, casi transmite con un ángulo de despegue bajo, pero a medida que se sube, la radiación de un dipolo envía hacia arriba, cosa que
la gente no conoce, básicamente. Es decir, Daniel, lo que hacen el curso porque casi. haciendo, Sí. si estás en una zona más alta del nivel del mar, una zona particular más alta de lo que es el resto del territorio. Sí. Porque yo eso que hablas vos, yo tengo un dipolo y estoy en un punto alto, Montevideo, sobre la Cuchilla. Y Sí. nosotros notamos que llegamos a lugares que otras personas no llegan, que están transmitiendo al mismo tiempo desde sí. Montevideo. A ver, ¿Podría ser por eso? Sí, no, pero eso tiene que ver con que tu radio horizonte es superior. Porque estoy alto. Porque estás alto, el radio horizonte es superior. No con la constitución del dipolo, porque vos no lo alejaste de tu suelo. Si vos lo empezás a subirlo del suelo tuyo, no importa la altitud, va a empezar a tener un lóbulo y un grado de despegue superior hasta llegar a ser vertical, cosa que no es deseable. Pero como tú estás en una altitud, estás en mayor altitud, con relación a los que están en menor altitud, tu radio horizonte es mayor y por lo tanto el haz que sale en forma horizontal llega en el primer salto a mayor distancia. ¿Entiende, no? Está bien. Entonces, Daniel, sí. Mi dipolo que está a 40 metros de altura, entonces. Y un dipolo de 40 metros, en 40 metros está a una longitud de onda, tiene un lóbulo de 70 grados, 60 grados de despegue. Está transmitiendo mucho hacia arriba. Cosa que puede ser beneficiosa también, ¿no? Si lo utilizas en circuitos cortos, sirve. Pero si querés trabajar con DX, no, tendría que estar un poco más bajo. ¿Se entendió? Yo sobre eso escucho, miro, observo, veo. Y es interesante, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, he visto colegas en lo local también que tienen años en radio y han hecho eso de poner antenas muy altas y, bueno, hacen de X, pero, no sé, nunca estuve plenamente ahí. No hablando de estos colegas nuevos, sino colegas que han tenido mucha experiencia. Sí. Que han experimentado. Han experimentado, realmente han experimentado. Son no sé los que uno capta mucho. No sé los que estamos acá, quienes han participado en el taller que hicimos sobre NVIS, Near Vertical Incidence System, es decir, la propagación que ahí hablamos específicamente sobre los grados los ángulos de despegue de los dipolos, que son las antenas que se utilizan, y que justamente para obtener, por eso vayan ahí al manual, bajen el manual o los paso, y se va a explicar, porque incluso hay diagramas, los diagramas de radiación de los dipolos a medida que se suben de altitud, ¿no? Y en determinado momento un dipolo puede estar transmitiendo en forma vertical, totalmente vertical. Lo que significaría que si uno quiere, como dije hace un rato, propagación a nivel relativamente corto, estamos hablando de 300 kilómetros, más o menos, es beneficioso. Pero en realidad el dipolo tiene que estar relativamente bajo en relación a su longitud de onda para que si tenga un ángulo de despegue bajo. Pero bajo con respecto al piso. Sí. Siempre el ángulo de despegue se mide el cero, es el horizonte. Por eso digo bajo. Alto, 90, bajo. 90 es la vertical. Pero vos vas bajando el ángulo y cuando está sobre el horizonte, cero. Que es lo que explica más o menos acá. Fíjate, dice, una vez conocido el método de calcular la distancia de salto, se determina la zona de cobertura trabajando con el ángulo de despegue determinado y usando una capa concreta de la ionosfera como reflector. En cada salto, la distancia máxima se consigue con un ángulo de despegue nulo, es decir, lo que hablamos, la distancia máxima, ¿cuándo es? Cuando el ángulo es cero, cuando el ángulo de despegue es nulo, es decir, con antenas apuntando al horizonte con una trayectoria de radioeléctrica tangente a la superficie. Pero, como dijimos, esto es una gran simplificación que no la podemos pasar por alto.
¿verdad? No la podemos pasar por alto. Entonces vamos a tener que considerar lo siguiente. No obstante, el diagrama de radiación de una antena directiva presenta un ancho de haz que no se puede despreciar. De tanta simplificación que hacemos, no podemos simplificar esto, por lo que vamos a ver a continuación. Por lo que se considera que radian con ángulo de despegue comprendidos entre 0 y 2 grados. Pues dirás, poca cosa. No es poca cosa. ¿Ah? Es decir, si simplificamos, que decimos, no, transmitimos a 0 grados, o sea, si tangente de la superficie, es tan grosera esa simplificación que los cálculos no van a servir para nada. Por eso utilizamos entre 0 y 2 grados. Y no es poca cosa, por algo que vamos a ver a continuación. Dice, el rayo que sale a 2 grados del horizonte, de altitud, se reflejará en la ionosfera con un ángulo incidente mayor que el que sale a 0 grados, por supuesto, ¿no? Por lo que acabará reflejándose de nuevo en la superficie terrestre en una distancia menor que el rayo que sale a 0 grados. No se asusten porque ahora vamos a ver un dibujito. Por tanto, es necesario estudiar ambos rayos que delimitan la radiación de la antena y así también calcular a qué distancia del transmisor se produce la reflexión ionosférica de cada caso. Y acá tenemos un ejemplito, un dibujito. En la figura, el rayo a 0 grados es azul y el que está en rojo es al 2 grados. Entonces, esta representación, por supuesto, es un modelo plano, tanto en superficie terrestre como ionosfera, vemos así. El rayo que va a azul, el que va a 0 grados, es al revés, es de acá. ¿No? Es para allá la onda, ¿no? Fíjense, el rojo se envía con mayor grado. ¿Qué hace? Se refleja antes en la ionosfera y devuelto entonces con un retraso con respecto al que se envía de 0 grados. ¿Se entiende, no? Claro. No quite la imagen todavía. ¿Eh? Que no quite la imagen que le voy a sacar una foto. Está. ¿Se entiende esto, no? Sí. Este es el lóbulo superior, 2 grados. Decimos 2 grados. Fíjense que ¿dónde fue? Reflejó acá, ¿no? ¿Está? Antes que el que se envía más abajo. ¿Ah? Entonces se va produciendo un retardo, ¿no? Esto hay que considerarlo también. Fíjense que es pequeño, son 2 grados, pero el retardo no es despreciable en un modelo, por más simple que sea. ¿Se entendió esto, no? Sí. Se entiende. Y fíjense la diferencia que hay. Sí. En el tercer salto, por supuesto, esto es una grosera representación, ¿no? Pero en el último salto, en este salto, hay una diferencia considerable, ¿no? Claro, se va aumentando, la proporción es mayor. Claro. Esto es un modelo, ¿eh? Sí será importante, sí, es un modelo básico, pero es totalmente... Sí. ¿Por qué? Porque no podemos considerar, no tenemos ninguna antena que transmita a 0 grados. Siempre va a haber un lóbulo, un haz, un lóbulo que tiene más de 0 grados. Las mejores antenas son aquellas que el lóbulo se limita a ser menor, ¿no? Bueno, como se ve en la figura, el efecto de la diferencia de ángulo de incidencia de los dos rayos provoca que la zona de cobertura de cada salto vayan siendo cada vez más amplias conforme avanza el frente de ondas. Y acá tenemos, esto también es una simplificación, la primera vez que yo lo veo, porque lo hice yo, esto no me quiero sacar, poner plumas, pero se me ocurrió hacerlo, ¿no? Que es debido justamente con el concepto que hemos manejado de grado de simplificación, es a dónde llegamos con nuestras antenitas cuando enviamos una onda, ¿no? Fíjense, entonces vamos a suponer reflexión en capa E o esporádica E, entendiendo que son unos 100 kilómetros, y tenemos las zonas de los mapas. Este sería entonces 1E, 2E, 3E, 4E y 5E. ¿Ah? ¿Se entendió el mapita, no? Este es el área de cobertura del primer salto, por capa E. ¿Ah? Por capa el segundo, el tercero, cuarto y quinto. Da gran orfandad esto por nuestra ubicación dentro del planeta, ¿no?
Fíjense que el primero, segundo y tercer salto casi no tiene ninguna cobertura, salvo que sea en el propio continente, ¿no? ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Está cayendo en el agua. Se entiende. Eso, recién en el cuarto y eso vamos a quinto, tener que fabricar uno, Daniel. ¿eh? Ahí vamos a tener que hacer uno de esos para tener en nuestras estaciones. Sí, yo lo tengo eso. Fíjense, y este sería el caso del F, entendiendo, salto F. En realidad la capa E no será en el 1, 2 y 3, no va a haber 4 y 5. Pero en el caso del F sí, fíjense la cobertura, también gran orfandad, por la ubicación geográfica que tenemos nosotros, ¿no? Suponiendo capa F, 300 kilómetros, este sería el 1F, 2F, 3F, 4F y 5F. ¿No? Fíjese, el primer salto, prácticamente nada. Segundo, digo prácticamente nada, por supuesto, está América del Sur. Pero hablando de X, ¿no? Del interés que podamos nosotros tener de X salir de nuestro propio continente, ¿no? Recién en el tercer salto estaríamos hablando de ingresar a Europa, ¿no? Por supuesto en África, pero en África acá no hay actividad, ¿no? Por eso hablo de orfandad, ¿no? ¿Se entiende, Guido, no? Por eso que vivimos en una zona... Sí. Una zona difícil. Una zona difícil. Si ustedes ven este mapa, por ejemplo, acá, en las Islas Canarias y demás, la realidad es totalmente distinta. ¿Alguna duda? Claro, si pusiera el punto centro en otro lugar, abarca mucho más territorio. Claro. Sí, a eso me refería. Vamos a tener que mudarnos entonces. Sí, hay que mudarse. Sí. Ojo que tenemos cierta ventaja también. Bueno, cuando hablamos de X también dijimos que hay una dificultad, ¿no? Que es el interés de comunicar con esta zona, ¿no? Fíjense que nosotros acá no tenemos tierra. Entonces, si alguien dirige una antena hacia acá, es decir, va a estar dirigiendo la antena hacia el agua, ¿no? Y hacia dos o tres entidades que son poco deseables, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, no son entidades de X. Por eso también tenemos la dificultad de que, en general, nadie dirige antenas hacia acá, ¿no? Sí, se dirigen hacia lugares donde haya mayor actividad. Pero eso es otro tema distinto. Pero esto hablando de geometría de los enlaces, está bien claro que se obtiene con la propagación, con este modelo de propagación, ¿no? Por saltos simples. Bueno, vamos a hablar de balance de potencia. Es el otro elemento para un modelo de propagación. Bueno, se denomina balance de potencia al resultado de aplicar la ecuación de propagación a un enlace radio. Para calcularlo, nos apoyamos en el esquema mostrado en la figura. Hay un montón de cosas acá, no vamos a explicarla. Pero sí tenemos, si vemos cada uno de los detalles acá, vemos todo lo que interviene en detrimento y aumento del balance de potencia, ¿no? Atenuaciones, distancias entre el transmisor y el punto, la distancia total del trayecto, la longitud de onda que se utiliza, la potencia del transmisor utilizada y las ganancias de las antenas, sensibilidad al receptor, básico, porque si al final del circuito de propagación hay un receptor que no tiene la adecuada sensibilidad, el balance de potencia no tiene sentido, y el resultado final sería la potencia recibida en el receptor. Esos son los datos que intervienen en lo que se llama el balance de potencia. Y acá tenemos la ecuación, no vamos a contar de eso, solamente caracterizarla. Fíjense que tiene como todo, es una fracción. Tiene entonces un cociente, un numerador y un denominador. Y todo lo que está acá arriba aumenta lo que es el balance de potencia y acá lo baja. Entonces tenemos en el extremo del receptor la potencia recibida ha de ser superior a la sensibilidad del receptor, es lo que dice acá, pues si no, no se escucha nada. Para un enlace radio sea posible. Cuentan a favor que del enlace la potencia de transmisión, o sea, mayor potencia mejor, la ganancia de las antenas transmisoras y receptoras, cuanto mayor sea mejor, por eso es que están acá en el numerador. Y en contra del enlace cuentan la atenuación del espacio libre, las líneas de transmisión y la atenuación que sufre la onda en cada reflexión de la ionosfera o en la superficie terrestre que se llama L. Y acá está expresado acá en esta
en este cociente. Ahí va. Bueno, el tercer factor de la frecuencia máxima utilizable, MUF, varias veces hemos hablado del tema, vamos a pasarlo medio por arriba, pero es importante para entender fenómenos de modelo de propagación simple. Bueno, el MUF, la máxima frecuencia es la máxima frecuencia para transmisión ionosférica usando una trayectoria oblicua para un sistema determinado. Y siempre, cuando hablamos de frecuencia crítica, hay un solo valor. La frecuencia crítica es en un punto en particular. En el caso de la MUF siempre estamos hablando no solamente una trayectoria oblicua, sino que es una MUF para determinado circuito de propagación, sistema de propagación. O sea, es específico desde el punto de la transmisión al punto de la recepción. Bueno, la MUF depende de factores como la altitud a la que se produce la reflexión de las ondas, simplificados en 100 o 300 kilómetros según sea la capa, la densidad de ionización existente en ese punto, eso es un dato que no podemos simplificarlo, sino que tiene que ver en particular con la situación de ionización en determinado momento, que vamos a ver cómo se establece, o el ángulo de incidencia de las ondas de radio en la ionosfera. En la práctica podemos determinar el MUF gracias a los datos de la ionosonda, para eso sirven las ionosondas. La frecuencia crítica es la máxima frecuencia que una onda de radio transmitida perpendicularmente hacia la ionosfera puede tener para que dicha onda se refleje de vuelta hacia la superficie terrestre. Esa es la definición. Cada capa tiene su propia frecuencia crítica, es así que la capa E tiene su F sub 0E, lo dijimos en algún momento, la esporádica F sub 0, F sub O, ES, y tanto la F1 como la F2 tienen su propia frecuencia crítica. Bueno, en el caso de Uruguay, los valores de F sub 0 más próximos a ser utilizados son los de observatorios argentinos, en donde se disponen de 2 estaciones de sondeo ionosférico con datos públicos, y están allí. Están en el manual, igual si quieren se los paso después en el chat. Está el Observatorio Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de Tucumán, y el Observatorio de Facultad Regional de Bahía Blanca, la Universidad de Tecnología. Son los datos más próximos que tenemos allí. Acá tenemos uno. Este es el de Bahía Blanca, el día de hoy, a las 11:30, o las 8:30 de la mañana, donde la ionosonda marcó este ionograma, ¿no? Tenemos acá, fíjense, tenemos una reflexión, por la altura es capa E, y acá tenemos en la capa F, ¿ah? Recién formándose, ¿ah? Y este es el dato que nosotros vamos a utilizar en los modelos de propagación, que es este, ¿no? Por eso que requerimos ir en algún momento y juntar este dato si el modelo no lo hace en forma automática, ¿no? Donde hay que ingresarlo manualmente. Esta es la frecuencia de crítica de la capa F2 calculada a esta hora en Bahía Blanca, 5,3 MHz. Este es el dato de entrada que vamos a utilizar para los modelos de propagación. ¿Se entendió esto, no? O sea, todo esto para encontrar este dato, que por algo está acá arriba todo, ¿no? Pues es el dato fundamental para los modelos de propagación, sea sea lo simple o los complejos. ¿Se entendió? Crítica se habla, quiere decir que está prácticamente nula, ¿no? Crítica no, crítica es la frecuencia que devuelve la ionosfera cuando se envía un rayo en forma vertical. Ese es el concepto. Ese es el valor. O sea, en Bahía Blanca, a las 8:30 de la mañana, hora uruguaya, si tú enviabas una onda hacia arriba y esperabas que fuera reflejada por la capa F2, eso se ocurría hasta la frecuencia de 5,3 MHz. Si transmitía por arriba, no había reflexión, por debajo había. Y otro dato interesante de acá es este que sigue acá, que es MUF 3000 F2. Esto es MUF, la frecuencia máxima utilizable. Este cálculo lo hace el software de la ionosonda y establece que desde Bahía Blanca a 3000, por eso se utiliza 3000, que es más o menos el salto de promedio del primer salto, ¿no? 3.000 kilómetros de la F2 era 17,9 MHz. Este es el dato más próximo a la realidad, ¿no? Quiere decir que
si buscáramos transmisiones lo más alto posible, no deberían de superar los 17,9 MHz. ¿Se entendió esto, no? Por arriba, cualquier comunicación por arriba de 17,9 MHz a esta hora era imposible. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Entonces acá sacamos los datos más importantes que tenemos acá, es 5,3 y 17,9, y después están los otros datos. Fíjense que acá tenemos la frecuencia crítica en la F1 de 3,9, que es este eco que debe estar por acá, ¿no? Por acá, un eco por acá. 3,9 más o menos. O este eco, acá. ¿Está? Poco por 80 arriba, metros, 5. ¿no? Poco por arriba 5 está la frecuencia crítica de la F2. Bueno, conocida la frecuencia crítica de la capa... ¿Cómo? Eso era en el entorno, a esa hora, en el entorno de los 80 metros. Sí. La frecuencia crítica sí. Mientras que la frecuencia máxima utilizable estaba en el entorno, es decir, por debajo, es decir, en la banda de 20 y 17 metros. Es decir, ya en la banda de 21 MHz ya había, no había propagación posible. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Claro. Bueno, acá hay otra formulita, no la vamos a ver por arriba nomás, pero sí el concepto de conocida es esa frecuencia de la capa ionosférica, apoyándonos en el nuevo esquema de la figura, ¿no? Que teníamos ahí, su MUF podría calcularse de la siguiente manera, ¿no? Con ese valor que mide la ionosonda, puede calcularse la MUF a través de esta, es decir, calculada la frecuencia, sí, calculada no, obtenida la frecuencia crítica, obtenemos a través de esta formulita lo que es la frecuencia máxima utilizable, ¿no? Y acá hay otra ecuación, bueno, en definitiva nos vamos a saltear acá por muy técnico, mucha fórmula trigonométrica, pero podemos realizar, utilizando esta fórmula, distintas gráficas, por ejemplo, para cada banda. Y acá lo que hay son para la banda de 6, 2 y 70 centímetros, ¿no? Fíjense lo que son las gráficas estas. Las gráficas son de la frecuencia crítica contra la altitud de la ionosfera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en determinado momento conozco la altitud de donde está ubicada la capa, en particular esta sería la capa F, tendría que ver cuánto tendría que ser la capa E. Sí, la capa E. Tendría que saber dónde está la esporádica E, a qué altura para que hubiera, y en relación con la frecuencia crítica, saber si hubiera propagación posible en esta banda, que sería la banda de 50 MHz, la banda 60 metros. Ahora vamos a un ejemplo. Esta sería la 144 y esta sería la de 430. Fíjense que los valores acá en la abscisa esto aumentan, ¿no? Van aumentando desde 20 hasta 20, 55 y hasta 165. Bueno, y acá hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, queremos conocer la mínima frecuencia de corte de la capa E esporádica medida por la ionosonda que nos permita trabajar en 50 MHz. Entonces, ¿qué hacemos? Si la capa E se ubica en una altitud de 100 kilómetros, consultando las gráficas correspondientes, comprobamos que han de tener una frecuencia crítica esporádica mínima y acá dice, en 6 metros 8,7, en 2 25,2 y en 70 centímetros de 75,31 MHz. ¿Cómo lo obtengo esto? Pues me ubico en los 100, kilómetros, que estaría por acá, y donde está la gráfica, estarían aproximadamente los 8,76. Acá me ubico en los 100, en realidad sería acá, ¿no? Obviamente acá, 8,76. Si me ubico acá, van a ser unos 25, 25,2,
y acá uno 70 y pico, 75,31 dice. ¿Se entiende esto, no? Esto es para cada gráfica de estas. Cada banda tiene una gráfica de esta, ¿no? Y si yo quiero conocer si es posible, y cada gráfica, cada banda y cada capa, quiero saber si es posible, entonces, una MUF potable, para decir, adecuada, utilizo estas tablitas, estas grafiquitas para calcular de acuerdo a la altitud que tenga la capa. Bueno, esto también es una simplificación. Bueno, y con esto nos hemos quedado. Nos quedamos por acá.